¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Foro Ciudadano. El colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales ha sido históricamente en todo el mundo perseguido y discriminado por considerarse personas enfermas, maleantes o de baja catadura moral. Gracias al inagotable trabajo de activistas y asociaciones, hemos visto mejorar en nuestro país esta situación, pero sin lograr aún el objetivo final de toda esta lucha, la normalización real. Marbella se ha convertido en uno de los pocos ayuntamientos que cuenta con un área de diversidad que pretende visibilizar esta realidad. Hoy debatimos con los representantes de dos asociaciones que luchan por los derechos de lesbianas, transexuales, bisexuales y gays. Ellos son Omar Hossain, miembro de la asociación Ojalá Málaga. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Está con nosotros Santiago Rubio, él es el presidente de Colega Torremolinos y vicepresidentes de Colega España. ¿Qué tal, Santiago? Muy bien, gracias. También nos acompaña María José Márquez, ella pertenece a la asociación Crisalis, que es Asociación de Familias de Menores Transexuales. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, buenas. Y por último cierra esta mesa Carlos Ufo, él es coordinador de diversidad del Ayuntamiento de Marbella. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Bienvenidos a los cuatro. Marbella conmemoró la pasada semana el Día de la Visibilidad Lésbica. Que se tenga que celebrar esta fecha en pleno siglo XXI no es un síntoma de la gran debilidad de una sociedad, o precisamente lo contrario, es un ejemplo de que existe la determinación de luchar por conseguir una realidad a veces un poco desconocida. ¿Qué os parece? Yo creo que, mira, cualquier tipo de discriminación positiva no deja de ser eso, ¿no? Yo creo que, en verdad, la visualización de las lesbianas es bastante más complicada, son más invisibles que, por ejemplo, los gays. Hemos dado un paso hacia adelante y ellas ahora reivindican su espacio, lo cual, dentro de las organizaciones, hemos celebrado ese día, hemos hecho diversos actos y nosotros creemos que debe de haber, esperamos que no haya ninguno, es decir, esperamos no solamente el de la visibilidad lésbica, sino el de que tengan que visualizarse otro tipo dentro de la gente que está en nuestra organización. Pero bueno, a mí no me parece mal que ella reivindique su espacio. Omar, que se tenga que dar un tirón de oreja, ¿no?, para decir, estamos Sí. aquí y queremos que la gente conozca nuestra realidad. Sí, desgraciadamente es necesario porque las lesbianas tienen una doble discriminación, por ser homosexuales y por ser mujeres. Entonces siempre les cuesta un poco más, o lo tienen un poquito más difícil que los hombres. Y más difícil, a veces sufren invisibilidad. Entonces por eso es importante este día, porque hay que mostrar a las lesbianas. Las lesbianas también, un problema que tienen a la hora de desarrollar su personalidad, por decirlo de alguna manera, es que no tienen referentes positivos. Hay mucho armario en el mundo lésbico, digamos. Entonces, por eso es bueno reivindicar este día específico de las lesbianas, que hagamos, que veamos la cultura de las lesbianas, lesbianas visibles, de las pocas que ha habido en la historia, y por eso me parece bien que exista ese día específico para reivindicar la visibilidad lésbica, que las lesbianas existen, que se muestren referentes positivos y que animarlas a que salgan del armario. Carlos, en Marbella era la primera vez que se celebraba este día. ¿Qué se pretendía? ¿Se ha conseguido de alguna manera el objetivo que os habíais marcado? El objetivo se ha conseguido desde luego. ¿Por qué? Porque este día, al no haberse celebrado nunca, ha sido Marbella. En Marbella podemos presumir, ¿no?, de que somos un municipio muy cosmopolita, pero sin embargo en el tema LGTBI se ha hecho bastante poco o casi nada. Al celebrar este día por primera vez, pues hemos sacado un poco, ¿no?, hemos quitado telarañas a este tema, en concreto con las chicas lesbianas. Las actividades que quisimos hacer, pretendíamos la visibilidad, que más visible que sacarlas a la calle, ¿no?, mediante como una muestra fotográfica. Abrimos un plazo para que mandasen fotografías. No buscábamos fotografías profesionales, no buscábamos algo muy comercial, simplemente fotografías naturales, las que puedes hacer con tus chicas un día en un banco con el móvil o paseando, de la vida cotidiana, ¿no?, de las chicas lesbianas, y que fueran visibles, decir, aquí estamos y esta es nuestra vida y tal. Y por la tarde también tuvimos una muestra de cortos que nos cedió la Asociación de Frente de Sevilla, pertenecen al Festival de la Peca, todos cortos de temática lésbica, geniales, a cada igual mejor, y con el que la verdad pues también creo que conseguimos eso, visibilizar una realidad que esté ahí, que como bien apuntaba Omar, están carentes de referentes públicos y conocidos, ¿no? También sufren esa doble discriminación
vivir en una sociedad patriarcal, ser mujeres en este tipo de sociedad, y por otro lado una sociedad que es heterosexista, o sea, el modelo heterosexual como único modelo válido. Esos dos puntos de presión no pues hacen la vida de la chica lesbiana pues mucho más complicada a la hora de ser visible, de vivir con naturalidad su orientación sexual. Y damos por sentada muchas cosas y de hecho, bueno, la homosexualidad está prohibida, bueno, es ilegal en 79 países y luego, bueno, en algunos está penado con la pena de muerte, por ejemplo en Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irán, Somalia, Mauritania y Sudán. Hoy en día es una bestialidad, ¿no? Sí, estamos, vamos, que lo metamos. Yo quería hacer una cosa, en cuanto a las lesbianas, sí hay referentes de lesbianas muy conocidas y que no han tenido nada en poder decirlo, incluso en presentar sus novias, incluso en eso, tanto a nivel español como a nivel mundial, es decir, actrices, jugadoras de tenis, misses en Canarias, etcétera. Que no es que hay mucho más referente gay, seguro, pero que los hay, lo único que quería decir no es que no haya referentes, sino que hay menos. Que está en falta de referentes, me refiero a cantidad en comparación con los hombres. Sí, pero en mucho menor medida, ¿no? En Yemen también nos matan, que creo que no hayas dicho. A ver, yo creo que eso es, yo no voy a decir que es cultural porque no es verdad. En ninguna parte de ninguna cultura pone que tengan que matarnos a los gays, ni que tengan que encarcelarnos, ni que tengan que hacer con nosotros los escarnios que se hicieron en un país vecino no hace mucho tiempo, ¿vale? Que gracias a la presión mediática y un poco de los gobiernos de Europa y demás, conseguimos que a estos dos chicos marroquíes se sacasen de las cárceles, ¿no? Las redes sociales movilizan mucho y en un país supuestamente democrático y que tenemos al lado no se pueden permitir ciertas cosas que se están haciendo, aunque vengan puestas dentro de su constitución que la homosexualidad no está permitida. Yo creo que Marruecos va a son en este caso, de Europa, los tenemos a 100 kilómetros, a 1 hora en barco, y lo que tienen que hacer es cambios. Se están haciendo cambios en la costa, se están abriendo bares tratando de dar una apariencia totalmente europea, y lo que tienen que cambiar también son sus políticas. Si el rey de Marruecos es tan moderno como se dice que es, lo que debe de interceder en este caso es en las leyes. En otros aspectos, en otras partes del mundo, nosotros siempre tratamos de hacer presiones, siempre se trata de denunciar, pero ahí ya nos toca un poquito más lejos. Ya nosotros podemos denunciar el tema de que se están cometiendo atentados contra los derechos humanos, que no solamente una bomba, sino la propia vivencia que pueden tener los homosexuales o las lesbianas. En Irán, que decías tú, ahí, por ejemplo, no es la homosexualidad, no es que esté prohibida, no está prohibido que seas gay, pero sí te ofrecen un cambio, es decir, convertirlo en una chica, en este caso, ¿no? Y como transexual, no como transexual, sino como un gay, porque la transexualidad es otra cosa, como un gay que no quiere morir y al cual han mutilado para darle la apariencia de mujer, está permitido y aceptado. Y cuando hablamos del estigma de ser lesbiana, gay, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo hoy en día? ¿Os sitúa en una situación no desacreditada, pero sí de alguna forma desacreditable? Cualquiera de vosotros, Omar, por ejemplo, cuando hablamos hoy en día del estigma, ¿a qué nos referimos? Bueno, también depende de dónde te muevas, de qué tema se esté hablando. Por ejemplo, un estigma que yo creo que es muy evidente, todo vemos, es la pluma, ¿no? Cuando un chico es afeminado o cuando una chica es más masculina, por ejemplo, que es algo muy visible, pues ahí es donde se le da, ¿no? Y entonces, pues en su día a día, pues sufren la discriminación o el menosprecio, la risa, la sarna, entonces eso, por ejemplo, por ahí. Y luego también yo pienso que la autoestima es otro factor importante, ¿no? Cuando tú desde pequeño te están haciendo ver que es algo menos, la orientación sexual, homosexual o bisexual, diferente a la mayoritaria, pues cuando se minusvalora, te hacen, para un niño que no tiene referentes, lo que decíamos antes de los referentes, pues a lo mejor eso en el desarrollo de la persona pues sí que puede afectar, ¿no? Y también en la etapa adulta.
por ahí en ese sentido, pues sí. O por ejemplo, pues en el trabajo, si no tienes un ambiente, digamos, respetuoso, pues a lo mejor no te puedes abrir como otra persona heterosexual, por ejemplo. Nosotros no aconsejáis a nadie que salga o entre del armario, pero es la manera de normalizarlo, de alguna forma hacerlo visible y que se puedan unir, ¿no? para conseguir objetivos comunes. Perdón. Siempre se anima. Vamos a ver, vivimos en un estado de derecho en España, por suerte, que tiene unas leyes muy avanzadas. Nosotros sabemos perfectamente que no toda persona dentro de su ambiente puede expresarlo, pero nosotros sí estamos de acuerdo que lo hagan. Nunca vamos por supuesto, no, porque tú tienes que hacerlo, ¿no? Pero creemos que las leyes permiten. Tenemos unas leyes tan avanzadas que no las tienen en ningún sitio de Europa. En las leyes más avanzadas, la española las supera. La estigmatización, muchas veces nosotros mismos también nos estigmatizamos, es decir, nuestra mente a lo mejor no nos lleva a llevar eso. Yo ahora no creo que exista tanto, ahora, no te hablo de hace 20 años, cuando yo salí del armario, entre comillas, que sí era un poco más complicado. Yo tengo 53 y salí del armario con 18, estamos hablando de 30 y pico años, ¿no? O 30 años. Que en aquella época era complicado. Pero sí que ahora hay mucha, ya hay mucha tolerancia. A mí no me gusta la palabra tolerancia, pero al ver tanta diversidad, sí, porque a mí no me tiene que tolerar nada. Tolerar se tolera un jarabe. Claro, es decir... Claro, que tiene otra connotación. Claro, en este sentido, cuando la gente habla de tolerancia, es otro tipo, ¿no? Pero que sí que es verdad que nosotros mismos también tenemos que dar una patada de vez en cuando, y las asociaciones estamos un poco para dar patadas y decir, chicos, es que al loro, era lo que hablábamos antes de la LGTB-fobia, ¿no? Es decir, ahora dentro de poco se hará esta historia. Nosotros hemos abierto una página que es Stop LGTB-fobia, y ahí puedes hacer la denuncia que va a pasar directamente a la policía y la Guardia Civil, ¿no? Pero que tenemos que las asociaciones precisamente estamos para eso. Yo creo que sí estamos para animar a que se salga del armario, pero no para, evidentemente, no para obligar, sino para decir, oye, que tenemos una ley que yo no sé si os habéis dado cuenta o no, pero que te protege, es decir, que ya el que te insulten por la calle ya es denunciable, ¿vale? Entonces, yo pienso eso, tenemos que hacer que la gente ruede, que la gente se visualice o se A mí me gustaría también aportar algo con respecto a lo de la estigmatización, en relación también con lo de la visibilidad, y es que precisamente las personas transexuales sí que sufren más esta estigmatización y tienen menos oportunidades, por ejemplo, de cara a conseguir un empleo, incluso de cara a situaciones cotidianas de la sociedad. Los menores, por ejemplo, son personas muy vulnerables y muy susceptibles de acoso y de bullying en los centros, y es precisamente por la falta de información todavía que hay, porque es como algo muy novedoso, y por eso tenemos también nosotros que estar informando y decirles que existen esas leyes, que afortunadamente en Andalucía, por ejemplo, existe una legislación, es bastante reciente, pero incluso se ha desarrollado con un protocolo educativo desde el mes de marzo de 2015, y eso facilita mucho los tránsitos sociales de los menores transexuales y llegar a los colegios, que se ofrezca esa información, y por tanto que los menores tengan los mismos derechos que cualquier otro niño, y que no se conviertan en el objetivo de las burlas y del acoso y de toda esta estigmatización de la que en la educación al final siempre está el germen, ¿no? El origen para la lucha contra ello, ¿no? Tu asociación lleva muy poquito tiempo funcionando, ¿no? 3 años, pero habéis conseguido bastante objetivo. Apenas 3 años, sí, pero la verdad es que en muy poquito tiempo, de poquitas familias, en un principio llegamos ya casi a las 300 familias. En Andalucía podemos contar con unas 70, 80 familias más o menos en este momento. Y
Y la verdad es que estamos dando pasos gigantescos en colaboración con otras asociaciones, claro está. Y por ejemplo, es muy llamativo que niños que antes de hacer su tránsito social, por ejemplo, pues vivían con muchos problemas, pues algunos pues tenían algún trauma, en fin. Y sin embargo, desde que se les da la posibilidad, los menores transexuales existen y tienes todos los derechos del mundo a vivir conforme a tu personalidad. Claro, porque ¿cuál es la realidad de la familia que llega? Porque ya no solamente el menor, que es la persona que quizá lo tenga más claro, ¿no? Es la familia, la gente que convive con ese pequeño, ¿no? Exacto. Quien primero se suele dar cuenta es la familia, porque sobre todo en menores cuando son muy pequeños, que todavía no han asimilado miedos sociales ni nada, son muy naturales, lo expresan de una forma muy directa, y gracias también a las redes sociales y a que hoy en día tenemos más información, pues los padres nos hemos podido poner en contacto y saber pues que no pasa nada, que simplemente, bueno, se trata de que es un menor transexual y, bueno, no está a gusto con la identidad que se le asignó al nacer, entonces pues le damos la posibilidad de que viva conforme a su identidad sexual. Sí que es cierto que este tema ya tiene bastante repercusión en los medios de comunicación. Cada día vemos mayor número de historias. Exactamente. ¿Cuál es el papel que están jugando ahora los medios de comunicación en este aspecto y cuál pensáis vosotros que debería ser? ¿Que a lo mejor se debería arrimar más el hombro o que se va en la dirección correcta? ¿Qué pensáis? Yo creo que quizá los medios de comunicación, tanto las asociaciones, yo he sido muchos años activista, entonces muchas veces todavía hablo como asociación, o desde la institución, ¿no? Por supuesto, tenemos el deber y el compromiso de formar a los medios de comunicación en todo este tema, porque he hablado con periodistas, lo que muchas veces me dicen es que tengo miedo de meter la pata porque vaya a ser que hiera la sensibilidad de alguna persona a la hora de hablar, porque a lo mejor me falta el conocimiento, etcétera. Entonces yo creo que es compromiso nuestro y responsabilidad nuestra el formar a los medios de comunicación, porque tenéis también una parte muy importante en todo esto. La televisión, la radio, la prensa, todo, porque la gente lee, está hambrienta de conocimiento, etcétera. Entonces podéis ser la plataforma ideal para transmitir todo esto, porque para llegar a la normalización no hay otra manera, en mi opinión, que mediante visibilidad. Estamos aquí, somos normales, ¿sabes? Esto siempre ha existido, vamos a enseñar a la sociedad que esto es algo natural, que no, más que normales, muchas veces pensamos que lo normal y está lo más frecuente y lo menos frecuente, etcétera. Todo esto el vocabulario es muy importante. Sí. Entonces creo que es responsabilidad nuestra el formar y después los medios de comunicación pues lanzar toda esa información pues para que, por un lado, visibilidad y por otro lado, por supuesto, conocimiento de diferenciar entre una persona transexual y travestismo, que se confunde mucho, que también dentro del tema gay hay mucha mitología, ¿no? Y con las lesbianas hay estereotipos que tenemos que seguir rompiendo. Todo eso creo que es escalonado, cada uno tenemos en nuestra sociedad una parte de algo que hacer y entre todos y todas pues el objetivo es llegar a esa normalización, ¿no? Santiago, ¿qué echáis de menos vosotros Sí. en los medios de comunicación? Yo creo que los medios de comunicación están haciendo una gran labor. Sí que es verdad que tienden un poco, si quieres, a lo que suena y a lo que, ¿sabes? A la actuación esta de... Yo tengo un montón de televisiones que dicen, tienes una lesbiana que tenga pum, 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 ¿sabes? A la cosa así, entre las dramáticas y las raras que pueden ser un boom mediático, ¿no? Exacto. Pero es verdad que, por ejemplo, en el caso de los niños transexuales, a raíz de las denuncias que ha ido habiendo de que salgan en los medios de comunicación, sí que la gente que no estamos trabajando en los colectivos se han ido enterando de que existen niños que son, aunque en familias cojan y digan, bueno, pero a lo mejor es que les gusta vestirse, a lo mejor que no. Y yo siempre tratamos en todas las charlas que damos de decir que no es una actuación. A mí me ha gustado vestirme de niña, pero nunca he pensado que lo era. O me ha gustado vestirme de mujer, pero nunca he pensado que era una mujer. Siempre he sido yo, ¿no? Y en el caso, el que surjan todas estas denuncias y que los medios de comunicación se vayan haciendo eco, en el caso de transexuales o transgénero,
y sobre todo menores, ¿no? Sí. Está dando, yo creo que los medios están dando, saliéndose un poco de lo que es el espectáculo. Yo creo que en casos se está dando cada vez se trata con más seriedad, con más normalidad, con más seriedad, Exacto. con más que yo es lo que veo, ¿no? En cuanto a nosotros llevamos muchos años en la tele, entonces en la tele quiero decir que van saliendo los gays, las lesbianas o transexuales, incluso en los orgullos, en este caso es muy especial. Además es importante para nosotros que se trate este tema con seriedad y que se vayan aclarando también conceptos, como por ejemplo tú apuntabas un poco, no es lo mismo la identidad sexual que la orientación sexual. La identidad sexual es el sentimiento íntimo que tú tienes de saber quién eres. Ese sentimiento íntimo, además, pues lo tenemos desde que somos personas que podemos articular palabras y podemos comunicarlo. Y eso es importante porque algunas veces eso provoca confusión en las familias y no saber muy bien qué es lo que podemos hacer o qué es lo que pueden hacer. A veces piensan pues que tienen que esperar hasta los 18 años, otras veces piensan pues eso, que a lo mejor algo pasajero. Algo pasajero que puede cambiar, o que se trata de, perdón por la expresión, pero se dice mucho lo de un gay con mucha pluma, algo así. Sí, lo que hablaba Mar del estereotipo. De hecho, en familias es verdad que también en familias existen familias que tratan de autoconvencer al niño o niña transexual a que no es transexual, sino que es... Exacto. Yo creo que es porque la homosexualidad, pues como que ya está más integrada en nuestras vidas, y la transexualidad es como un paso más allá que... por el que todavía tenemos que estar luchando para informar. En darlo a conocer, porque es un tema que todavía es tabú. Pues la verdad es que pienso que puede ser una cuestión a lo mejor de activismo, de activismo y bueno, y también por lo que hablábamos de las minorías. Si se trata de un grupo más minoritario, pues todavía cuesta más llegar a la visibilización. Pero bueno, cada vez estamos llegando más a la gente y hay muchísimos profesionales y referentes que son personas transexuales y cada vez llegamos más. Sí, cada vez resulta algo más fácil, ¿no? Sí. ¿Pensáis que la política va por delante de la sociedad? Bueno, hemos visto últimamente distintas medidas, ¿no?, encaminadas en Andalucía también, ¿no? ¿Pensáis que se han tomado medidas a veces que...? Evidentemente, porque como bien comentaba antes, tenemos leyes que nos amparan, que nos respaldan, pero sin embargo la sociedad no está a la altura de esas leyes muchas veces. Cuando damos los talleres en los institutos de secundaria, quedas asombrado con la cantidad de estereotipos y de prejuicios que tienen los chavales, pues desde los 12 hasta los 14 años, que son chavales que ya conviven con estas leyes, que tienen todo mucho más fácil que a lo mejor lo tuvimos algunos de nosotros, ¿sabes?, hace años, y sin embargo siguen siendo los viejos prejuicios, los viejos estereotipos los que... Exactamente. Eso también, incluso referente al tema antes de lo de la salida del armario, la estigmatización. Yo, por ejemplo, cuando me vienen a hablar los chavales, cuando acabamos un taller, siempre se quedan haciendo el remolón al último, te preguntan cosas que le da alguna vergüenza preguntarte antes. Nunca me atrevo a decirles que salgan del armario. ¿Por qué? Porque la situación de cada persona es individual, no es idéntica a otra. Entonces, a lo mejor en su familia pues le puede acarrear un problema grave, o si es más adulto o más adulta en su puesto de trabajo. Entonces, yo siempre digo, analiza tu entorno, cuéntaselo a personas de tu total confianza, y a partir de ahí lo que crees que no te va a impedir, va a ser un obstáculo para desarrollar tu orientación sexual de manera plena y ser feliz, pues ve alejándolo de ti, ¿no?, porque es tóxico. Entonces, es lo que yo suelo decir. Y por el otro lado, claro que animo que la gente, más que salga del armario, que quien haya salido del armario que sea visible, para que vea que no pasa nada cuando sales del armario. Claro que no pasa nada. Al final es mucho más terrible el momento que tú piensas en tu cabeza de cuando vas a salir del armario que cuando realmente lo haces. ¿Por qué? Porque después te acepta la familia normalmente, hay excepciones.
Pero bueno, y referente a lo de los estereotipos, los prejuicios que tienen los chavales de los centros educativos, todavía son muy grandes y ya están esas leyes. O sea, ellos ya conviven con eso y todavía no son capaces de dar el paso y dar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad nuevamente aquí? Trabajar con la sociedad. Trabajar con la sociedad y formarla en respeto y en diversidad. Exacto. Que no es una sociedad binaria, no convivimos hombres y mujeres. Entre el blanco y el negro la gama de grises es infinita y muy enriquecedora. Y tenemos que saber, exactamente, de colores, como dice ella. Y tenemos que saber convivir con esa diversidad y ante todo con respeto los unos a los otros. Exacto. Lo que más se echa de menos en este sentido, como bien dice Carlos, que por cierto le agradezco porque en los centros de aquí de Marbella está haciendo una labor importantísima, colaborando con Verónica García, que es colaboradora nuestra de Crisalis, acercándose a los centros educativos y la verdad es que es muy necesario porque es necesario ese activismo y esa presencia ahora mismo, porque precisamente lo que no existe es la transversalidad que se necesita de hablar sobre estos temas en todos los niveles en educación. Entonces, de ahí la necesidad de que tengamos que seguir presentes. Sí, que la presencia sea continua. Sí. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos de nuevo a Foro Ciudadano, que hoy dedicamos a la diversidad. El Ayuntamiento de Marbella ha instaurado un área precisamente de este tema. Me gustaría saber, todavía no lleváis un año, pero ¿qué retos teníais y qué es lo que habéis conseguido en este periodo de tiempo? Pues mira, el tema de diversidad nace del compromiso del nuevo alcalde. Cuando se incorporó el nuevo equipo de gobierno, ya manifestó el Día del Orgullo, fue poco después, y no daba tiempo pues, a organizar nada espectacular y tal. Entonces sí se hizo un acto riguroso en el salón de pleno, donde se colocó la bandera, y ahí manifestó su compromiso con las personas LGTBI, haciendo la creación, o creando digamos, en la delegación de igualdad, la rama de diversidad. Diversidad, me preguntan muchas veces, bueno, pero diversidad, ¿de qué tipo? Diversidad nos referimos exclusivamente a diversidad sexual, al colectivo LGTBI. ¿Cuál fue la primera medida que hicimos desde la delegación? Una hoja de ruta, un programa, saber cómo vamos a trabajar la diversidad en el municipio y creamos lo que llamamos el plan de diversidad LGTBI, donde a través de 12 áreas, de manera transversal con otras delegaciones, pues queremos trabajar el tema de la diversidad a través de la cultura, a través del deporte, a través de la seguridad, la sanidad y como reto personal, ¿no? Pues que le prioricé el tema de la prevención. ¿Por qué? Porque pienso que es muy importante, aunque podemos utilizar diferentes vehículos para lanzar el mensaje, como puede ser lo lúdico, ¿no? Lo divertido, lo deportivo, lo cultural. Pienso que la manera de prevención a través de institutos, colegios, pues tenemos también, ahora hablamos con algunos ambulatorios para dar personal sanitario, también tenemos pendiente una reunión con el CEP, diferentes estratos de la sociedad, trabajarlos todos de manera de dar esa formación y esa información para poder ir normalizando todo el tema de la diversidad. Referente a los colegios y a los institutos, ahora ya estamos con el último centro, ya hemos dado la vuelta entera y la acogida ha sido abrumadora por parte del alumnado y por parte incluso también del profesorado, porque es algo que echaban de menos que se tratase ya de manera integral, rigurosa y porque existe esa necesidad, que pensamos que esa frase que tanto me chirría, ¿no? Cuando dicen, pero si ya está todo conseguido, pero si ya podéis casaros, si ya no hace falta todo esto, y es totalmente falso, hace falta. Incluso te diría yo que hace falta ahora un poco más, porque estamos viviendo como un retroceso. Hicimos un avance y ahora volvemos a ver unas actitudes muy radicales dentro de chavales de unos 14, 16 años. Entonces la prevención es una de las áreas en las que estamos haciendo más hincapié. Independientemente de eso, hemos hecho más cosas. Hemos incluido una bibliografía LGTBI en todas las bibliotecas de Marbella y San Pedro. 30 títulos de primera, donde van desde cuentos infantiles
hasta grandes clásicos que hacía falta. Que ya no es solamente príncipe y princesa, ¿no? Exactamente, ya hay 2 príncipes, hay 2 princesas, hay mucha diversidad dentro de todo esto. Y también incluimos esa bibliografía que ya hacía falta. ¿Qué más? Tenemos convenio con el ICA, con el Colegio de Abogados de Málaga, un convenio por el cual nos ofrecen asesoría jurídica gratuita e integral sobre delitos de odio. Si una persona es víctima de delitos de odio, se puede acercar a la delegación y nosotros, junto con el Colegio de Abogados, pues intentamos solucionar el tema, asesorarlo, etcétera, etcétera. Reuniones con el Colegio de Psicólogos, también en cada fecha, cada celebración, bueno, no celebración, porque hay fechas clave dentro del calendario LGTBI que no son para celebrar. Como por ejemplo tuvimos este 20 de noviembre, era el Día de la Memoria Trans, que es una fecha más para recordar, ¿no? Para mostrar respeto, concienciar, que siguen asesinándonos, ¿no? Que esto sigue siendo un problema. Pues también tuvimos ese día, y nuestro compromiso por parte del ayuntamiento de cada día que sea clave, pues digamos, hacer aún más programación y más actividades si cabe, por supuesto. ¿Vosotros pensáis también que hay un retraso en cuanto a la homofobia, que se está un poco... Que yo pienso en cuanto a las personas más jóvenes? Yo pienso que ahora, como hay más visibilidad, las nuevas generaciones lo viven con más naturalidad, pues también, como se es más visible, pues también se es más blanco fácil de estas agresiones LGTB-fobas. Yo, ya te digo, yo he estado en institutos, sigo estando en institutos, seguimos dando charlas, seguimos tratando tanto de temas de prevención sexual como de prevención contra la LGTB-fobia, y yo te aseguro que hemos dado 100 pasos hacia atrás en cuanto a la docencia. Yo creo que en muchas ocasiones y en muchos colegios, es verdad que los colegios dicen esto lo necesitábamos, pero nosotros necesitaríamos tener las reuniones con los claustros y darles a ellos la información para que ellos lo trasladen. Exacto. El pasar un día por un instituto es pasar un día, al día siguiente se han olvidado de todo. No hay una incidencia durante todo el año. No sé, en caso de los niños transexuales sale la noticia y después se olvida un poco, y necesitaríamos estar repitiendo lo que esa noticia fuese repitiéndose continuamente, porque si no, no cala. No se trata de hacer lavado de cerebro a la gente, lo que se trata es de decir, oye, mira, hay una diversidad de población en España. Unos son gays, otros son lesbianas, otros son transgénero, transexuales, otros son el vecino del quinto, y ahora mismo con el tema de las culturas y las razas tenemos también una gran diversidad de todo eso. Lo que hay que hacer es convivir con todo el mundo. Yo no me importa alguien que tenga una raza diferente, una religión diferente, o que le gusten mucho las chicas o los chicos, eso me da igual. Y lo que pasa en los colegios es eso, estamos teniendo un gran retroceso, pero precisamente porque las políticas sobre diversidad, o las políticas o que los propios profesores den educación en diversidad y demás, lo hacen cuando vamos a las asociaciones. Y ahora que el ayuntamiento estáis implicados en eso, sabéis que es verdad, que vais un día, atendéis a 4 o 5 aulas, pero cuando os vais al día siguiente es complicado. Yo en algunos casos he tenido que decir que no era una charla obligatoria, y que el que no quisiera escucharla podía salir, pero que por favor no metiese a otros hablando de cuchicheos y todo eso, ¿no? Entonces es complicado. Sí, a mí me comentaba una compañera de Ojalá, que es maestra, decía que en la carrera no hay ninguna formación obligatoria en cuanto a abordar el tema de la diversidad afectivo-sexual en las aulas, y me comentaba que había alguna optativilla, algún cursillo voluntario, pero que los maestros y maestras no tienen esa obligación de saber abordar el Sí, no se le daba ningún tipo de peso. Y además existe mucha curiosidad porque, por ejemplo, a nosotros nos están llegando cada vez más trabajos de grado de alumnos universitarios, sí, que nos solicitan información y que les parece un tema muy interesante y que hay que introducir en los colegios. Además, también se han acercado a nosotros algunos profesores de colegios o de centros educativos que
al tener algún alumno o alumna transexual en el aula, pues tenían la problemática de, mira, es que soy de ciencias naturales y tengo que dar el tema de esta manera, hombre, mujer, estos son los órganos, ¿cómo lo hacemos? Claro, entonces eso pone de evidencia que se necesitaría elaborar los libros de texto ya de otra manera, sobre todo los que precisamente son de estas materias así específicas, aunque, bueno, como ya estamos comentando, a nivel de todo lo que es la educación debería también de cambiarse y de hablarse más de estos temas y con más naturalidad cada vez. Y además cuando han aumentado los delitos por odio, ¿no? Sí, también es verdad que cada vez son más públicos. Carmena está con un debate tremendo, porque ahora mismo, como salgas de Chueca, es como que te pillan y te pegan una paliza, ¿no? Y creo que ahí hay que incidir mucho en la sociedad, hay que ser consecuente tanto con tu propia visibilidad como el no permitir que ocurra esto. Es decir, hay que poner denuncia, aunque nos parezca una absurdez y decir, no, pero es que no van a hacer nadie, pero tendremos que dar a la sociedad la noticia de que está ocurriendo, de que España somos muy libres y tenemos una democracia muy avanzada, pero sin embargo siguen pasando estas cosas. Y yo creo que con que pase una es suficiente. Y en Madrid además es alarmante. Sí, ahora mismo Arcópolis por eso decía lo de está atendiendo, me parece, ¿no? Que algo así como de 2 agresiones a la semana. O sea, que es tremendo en Madrid cómo se está teniendo el tema de agresiones por LGTBI-fobia. Incluso también creo que tendrá que haber muchas más comunidades autónomas, pero es lo que dice él, no se denuncia, porque muchas veces nos da a lo mejor vergüenza. ¿Cómo voy a denunciar yo que me han pegado por ser homosexual si a lo mejor mi familia no lo sabe? El hecho de ir a denunciar te hace visible y a lo mejor no quieres, pues eso se van. El hecho de ir ocultando todas esas denuncias es contraproducente. Sí. Es contraproducente. Necesitamos que también se denuncie más para poder llegar a una ley integral contra el delito de odio. La no visibilidad hace que no existas, es decir, lo mismo que hemos buscado la visibilidad en el colectivo LGTBI y en el colectivo de niños trans, que se vea que existe, en estos casos también, en los delitos de odio, hay que demostrar que existe. Es decir, que es lo que nos encontramos en muchas asociaciones. En Colega Madrid también están con muchos temas sobre agresiones. Lo que tienes que procurar es hacer ver a esa persona que lo que tiene que hacer es denunciar, que nosotros vamos a estar ahí y nosotros actuamos siempre que haya una denuncia verdadera. Es decir, las asociaciones tenemos que cubrir que si yo te denuncio tú tienes que estar ahí para dar la cara, que no te puedes inventar nada, aunque sea de espalda, para dar la cara, pero aunque sea de espalda. Y nos encontramos con muchos casos que es problemático que lo hagan, porque bueno, tienen una situación, es lo mismo que lo de la visibilidad, ¿no? Nosotros cuando hablamos con la gente, ¿estamos a favor de que la gente sea visible? Sí, pero ellos deben decidir cuándo lo deben de ser. Es decir, mis circunstancias en mi casa fueron mías y yo dije, a mí no me importa que mi familia lo sepa y si no me acepta es que no me quería tampoco. O la de otros que dicen, mi familia me quiere pero se va a morir. Bueno, ante todo hay que aclarar que ningún padre se muere porque su hijo le diga que es que no se mueren. Pero que es verdad que es complicado, que cada uno sabrá su vida, cómo lleva su tema y debe decidir cuándo quiere hacerlo o si no quiere hacerlo nunca, claro. La pasada semana, como decíamos, celebramos el Día de la Visibilidad Lésbica, pero el Ayuntamiento este año va a conmemorar otra serie de fechas. ¿Nos avanzas un poco? Un poquito, claro, cómo no. Ahora tenemos para el 17 de mayo, la siguiente fecha, que es el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, donde también tendremos una programación de actividades pues de índole reivindicativa, ¿no? que es lo que toca. Lo único que todavía no quiero avanzar nada hasta que no tengamos cerrado el programa, ya lo lanzaremos. Y para el orgullo hemos pensado, porque no sabíamos qué hacer, al principio, cómo íbamos a enfocar el tema del orgullo LGTBI aquí en Marbella. Y hemos pensado que lo más adecuado va a ser seguir y continuar en la línea. El presupuesto que tenemos, vamos a continuar en la línea que estamos haciendo todas las actividades de todo el año. Reivindicativa, dar visibilidad, etcétera, etcétera, más que por la parte lúdica. Porque pensamos que ahora mismo necesitamos trabajar todavía ese tema
y hay mucho por hacer, hay muchas cosas interesantes que nos están ofreciendo para estos días, y más que tirar por la parte de festividad y tal, vamos a ir por continuar con la prevención, la normalización, la visibilidad, etcétera, etcétera. Y ya lanzaremos el programa en breve también. Que en Torremolinos sí es un poquito más lúdica, ¿no? No, en Torremolinos es ante todo reivindicativa. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahí Torremolinos es un núcleo importante de empresariado LGTBI y consideramos que tiene que haber una plataforma donde el empresariado esté implícito en ella. Se van a hacer testing, se van a dar charlas, se va a hacer teatro para niños exclusivo, donde los príncipes y princesas no sean príncipe con princesa, sino que se va a tratar de dar forma a los cuentos que sean más diversos y donde además vamos a tener dentro de lo que es el Pride, el desfile donde habrá carrozas, que mira, como no lo vais a hacer aquí, podéis ir a Torremolinos o a Madrid después también donde habrá ese desfile. La parte más importante y que nosotros vamos a hacer más incidencia va a ser en la parte que encabeza la manifestación, donde también estará Ojalá, donde estarán otros diferentes colectivos, y que en este año lleva algo que a nosotros nos puede sonar así como muy francés, pero creemos que es muy eso, que es libertad, igualdad, diversidad. Ese va a ser el lema de este año en Torremolinos. Y bueno, van a venir grandes artistas como Marta Sánchez, Chenoa, Betty Misiego, y todo es gratuito. Bácara, ¿sabes? Y bueno, y después otros artistas que vienen totalmente gratis y que creen que la apuesta, lo mismo que el alcalde de Marbella, el alcalde de Torremolinos tiene una apuesta importante. En el caso del alcalde de Torremolinos también es verdad que es un sitio turístico donde se ha movido mucho el colectivo LGTBI, apuesta también porque eso surja para tener pues turismo LGTBI, ¿no? Esa es la apuesta. En cuanto a los colectivos, en mi caso, pues estamos llevando el tema de VIH, el tema de que todos los locales tengan su preservativo gratuito y sus lubricantes o lo que sea, y el tema de las pruebas tanto por sangre como por saliva, dependiendo del tiempo que haya tiempo. Y llevamos trabajando en esto pues en Torremolinos 11 años, en Málaga 22, ¿sabes? Entonces estamos ahí muy implicados. Para mí es muy importante el tema de prevención y el tema de salud, quizás un poco más que el tema lúdico, que también puede ser importante. La gente viene porque hay movidas. Sí, pero ya recibe también otra información necesaria. Es el segundo año que se celebra. Este es el segundo oficial, el tercero no oficial. El primero fue el tema de los travestis, que fue un decreto que hizo el alcalde donde se nos prohibió que actuasen en una cosa que llamábamos el orgullo solidario, que era una recogida de alimentos para los comedores de Torremolinos, y que es verdad que eso propició a una historia viral en todos los medios de comunicación. Tuvo casi más publicidad y protagonismo el día del travesti que el propio orgullo del año pasado, pero con eso hemos conseguido un cambio tanto en la actitud de la propia población de Torremolinos como en la propia institución. Incluso los que gobernaban y ahora no gobiernan están en casi todos los actos que se hace sobre esto, ¿no? Con lo cual, si hemos avanzado ahí un poquito, está bien. Bueno, en Torremolinos arranca antes que en Marbella. En Torremolinos, sí, Torremolinos vamos a ser el primer orgullo que se va. Nosotros tenemos marca Pride, ¿vale? Un poco, para la gente decimos orgullo para que se entienda un poco más, pero sí, arranca después del de Gran Canaria, que es ahora, y sería el primer orgullo que se celebra a nivel nacional y que esperamos que esa fecha se vaya manteniendo. El año pasado fue julio, finales de julio, y este año va a ser esa fecha. Estamos terminando el tiempo de este programa. A mí me gustaría que aprovechaseis para lanzar un mensaje, para que nos contaseis un poquito cuál es el reto de vuestra asociación, en qué dirección se debe sobre todo incidir e insistir. Santiago, por ejemplo. Parece que bueno, nuestra asociación va a seguir incidiendo tanto en derechos sociales como en derechos humanos, y no solamente aquí. Nosotros hemos hecho el otro orgullo de Madrid muchas veces, donde nos encadenábamos en cada una de las embajadas y consulados que tienen la pena de muerte o que tienen cárcel o demás, y hemos hecho, digamos, un poco el orgullo menos lúdico, ¿no? El que menos suena.
hemos ido a manifestarnos a diferentes países donde se nos ha dado caña. Vamos a seguir reivindicando el tema de otros países que empiecen a prestar atención a los derechos humanos y, por supuesto, que empiecen a cambiar las leyes en cuanto a este tema. Colega, siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Nosotros somos una asociación que nació para desaparecer. Que cuando estén los retos conseguidos no tendremos sentido. A lo mejor hacemos Colega Internacional de repente porque mi movida son 20 y tantos años en esto y yo creo que se necesita, pero vamos a incidir en eso, en derechos humanos y en que todo vaya, y por supuesto en la prevención, en el VIH, que también nos hemos relajado un poquito. Omar. Pues en la misma línea también los derechos humanos, la salud sexual siempre, aspectos culturales, como dijimos antes, los referentes son muy importantes, la visibilidad, y esas son las líneas principales. María José. Bien, pues nosotros, bueno, yo, para que quede claro, como nuestros niños todavía son menores y tal, los representamos a ellos como menores transexuales, o sea que no puedo hablar por las personas transexuales, sino por los menores. Y nosotros, sobre todo, lo que vamos a seguir reivindicando a nivel estatal, pues va a ser una ley integral adecuada de no discriminación y generalizada para los menores en toda España, en todo el territorio español, porque a nivel territorial sí que se están llevando a cabo algunas leyes y tal, pero a nivel estatal no, y se necesitaría también un protocolo educativo a esos niveles. A nivel de Andalucía, pues sobre todo lo que me gustaría decir es que necesitamos que la ley de 2014, pues todavía estamos esperando, por ejemplo, el protocolo de sanidad. Se hace ya necesario un protocolo de sanidad, porque ahora mismo estamos en una situación un poquito transitoria y, por ejemplo, nuestros menores, que ya por la ley 2014 de integral de no discriminación a las personas transexuales, ellos ya podrían tener la tarjeta sanitaria y sin embargo, bueno, no hay todavía una forma, la técnica no se ha conseguido para evitar que se crucen datos con los registros civiles y que, por ejemplo, pues porque sí, como acudimos con la ley a los distritos sanitarios y tal, le cambian el nombre en la tarjeta sanitaria, pero cuando se cruzan datos volvemos a estar igual, tenemos otra vez que... Entonces eso, por ejemplo, es un problema urgente ahora mismo y sobre todo eso, sí, porque lo que es el protocolo educativo, la verdad es que nos damos cuenta que sí que funciona bastante bien y nos sentimos bastante respaldados a la hora de solicitar cómo deben de dirigirse, sí, de dirigirse a nuestros hijos y de estar y de tener su vida en el colegio. Bien, pues nosotros desde la Delegación de Igualdad y Diversidad vamos a continuar con el programa que tenemos establecido, vamos a continuar con los talleres para menores, para mayores, etcétera, etcétera, también celebrando y conmemorando las fechas que procedan, con programación específica. Y tenemos las puertas abiertas, quiero recordarlo, para todas las asociaciones que se quieran acercar y sentarse con nosotros para llevar a cabo cualquier tipo de actividad que nos planteen aquí en Marbella o en San Pedro. Y recordad que tenemos una página de Facebook, que es Área LGTBI, de la Delegación de Igualdad y Diversidad, donde ahí vamos poniendo todo lo que vamos haciendo, lo que tenemos programado por hacer, etcétera, etcétera, y que nos encontramos en el Parque Miraflores para lo que puedan necesitar, el edificio Parque Miraflores. Pues muchísimas gracias a los cuatro por haber compartido este espacio y suerte con vuestros retos. Gracias a vosotros. Gracias. Nosotros volvemos la semana que viene, como siempre, el próximo martes a las 9:30 aquí en Foro Ciudadano. No nos falten. Adiós.